Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Esperando que hayan pasado pues un buen fin de semana. Saludar pues también a las personas que nos verán en las redes. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión. Sí, señor presidente, buen día para todos y para todas. Sesión ordinaria número 58, correspondiente a la intervención de la Secretaría de Hacienda para presentar informe general, lunes 6 de junio de 2022. Por favor, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno de la estrella. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo un tabecatío, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo un tabecatío, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Señora secretaria, por favor, verificar el quórum. Verificación del quórum, 6 de junio de 2022. Bancada Partido de Unidad Nacional, honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Presente. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Bancada Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano. Presente. Honorable concejal Mauricio Cruz Henao. Presente. Honorable concejal William Villa Vázquez. Presente. Bancada Partido Alianza Verde, honorable concejal Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Honorable concejal Elvis Leonardo Muñoz Morales. Presente. Honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Bancada Partido GSC Creo, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Buenos días. Presente. Buenos días, concejal. Bancada Partido Centro Democrático, honorable concejal Willington Herrera Rollave. Presente. Bancada Partido Cambio Radical, honorable concejala María Patricia Londoño García. Presente. Bancada Partido Alianza Social Independiente, honorable concejal Roberto Arley Moncada Torres. Presente. Bancada Partido Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, honorable concejal Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Con la presencia de 15 honorables concejales, hay quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Señora secretaria, por favor, entonces, hacer lectura al orden del día. Sí, señor presidente. Primero, intervención de la Secretaría de Hacienda para presentar informe general. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios.
Señora secretaria, entonces, como nos encontramos en virtualidad, por favor, entonces, preguntarle a cada uno de los concejales la aprobación por el orden del Señor presidente, para aprobación del orden del día, honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Apruebo orden del día. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Apruebo orden del día. Honorable concejal Juan Andrés Felipe Ruiz Orrego. Apruebo. Honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano. Apruebo orden del día. Honorable concejal Mauricio Cruz Henao. Apruebo el orden del día. Honorable concejal William Villa Vázquez. Apruebo el orden del día. Honorable concejal Juan Enrique Quintero Quintana. Apruebo el orden del día. Honorable concejal Elvio Leonardo Muñoz Morales. Apruebo el orden del día. Honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez. Apruebo el orden del día. Honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Apruebo orden del día. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Apruebo orden del día. Honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Apruebo orden del día. Honorable concejala María Patricia Londoño García. Apruebo el orden del día. Honorable concejal Roberto Rey Moncada Torres. Apruebo orden del día. Honorable concejal Víctor Hugo Alzate Arboleda. Apruebo el orden del día. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Señora secretaria, entonces, por favor, continuar con el orden del día. Primero, intervención de la Secretaría de Hacienda para presentar informe general de la dependencia. Bueno, le damos entonces la bienvenida al doctor Juan Carlos Pérez Osorio, secretario de Hacienda del municipio de La Estrella. Un saludo muy especial para usted, secretario. La verdad, pues esta corporación siempre ha tenido mucha cercanía con usted, porque en muchos momentos pues hemos tenido su participación y también hemos tenido pues el apoyo y el respaldo suyo en todos los procesos administrativos que hemos requerido desde el Consejo y que tienen que ver con su despacho. Entonces, darle un saludo muy especial y una bienvenida a este momento de rendición de informe con el Consejo Municipal. Tiene usted entonces el uso de la palabra, doctor Juan Carlos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, secretario. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa directiva, honorables concejales, secretaria del Honorable Consejo, doctor Robert Calle, su secretario de Tesorería, doctor Gabriel Alzate, su secretario de Rentas, demás funcionarios y contratistas del Honorable Consejo. Me permito, voy a hacer presentación de pantalla para que iniciemos la presentación. ¿Me confirman tan amables? Sí, ya sigue la presentación, secretario. Bueno, entonces iniciamos con la presentación del informe de gestión de la vigencia fiscal con cierre a 31 de diciembre del año 2021 y va a tener dos componentes. Primero, un informe fiscal y financiero del estado de las finanzas del municipio de La Estrella y luego un informe de gestión y resultados en términos generales, dado que hemos sido citados por el Honorable Consejo para las sesiones del día de mañana y el día miércoles, donde harán las presentaciones las dos subsecretarías, el subsecretario de Tesorería y el subsecretario de Rentas. Dentro de la presentación que yo haré del informe fiscal y financiero y el informe general de resultados, incluiré toda la información financiera de la Subsecretaría de Financiera y de Presupuesto, la cual en este momento se encuentra en vacancia. Entonces, iniciamos la presentación. La normatividad que aplica es la Constitución Política, las atribuciones que se le dan a los consejos municipales en el artículo 5 del artículo 313.
corresponde a los honorables concejales dictar todas las normas y todas las disposiciones en materia presupuestal en las entidades territoriales, en los municipios. El decreto ley 111, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación. La ley 617, que es la ley de saneamiento fiscal y financiero. La ley 715, el Sistema General de Participaciones. La ley 819, que hace referencia a la responsabilidad de transparencia fiscal. El Acuerdo Municipal 003 de 2014, Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. Y por último, el Acuerdo Municipal 023 de 2020, por medio del cual se aprobó el presupuesto de rentas y recursos de capital y gastos para la vigencia fiscal 2021, que es la que vamos a analizar y a presentar los resultados al cierre de la vigencia. Entonces, iniciamos con la ejecución presupuestal de ingresos. En el presupuesto inicial de ingresos, las cifras están expresadas en millones de pesos. Entonces, iniciamos con un presupuesto de 74.340 millones, de los cuales ingresos corrientes eran 74.90 y los ingresos de capital 50 millones. De ese presupuesto inicial cerramos con un presupuesto definitivo de 184.120 millones, 162.625 de ingresos corrientes y 21.495 de ingresos de capital. De ese presupuesto definitivo logramos recaudar un total del 95.15%, distribuido de los ingresos totales, recaudamos un total de 175.000 millones. De esos recaudamos 155.000 millones de ingresos corrientes y de ingresos de capital 19.495 millones. Como pueden observar gráficamente, entonces la ejecución de los ingresos corrientes fue del 95% y los ingresos de capital del 90%. Aquí observamos entonces cuál es el componente de la participación de los ingresos, en donde obtuvimos del total de los 155.000 millones, de los 175.000 millones que recaudamos, el 88.87% son los ingresos corrientes y el 15.16% son los ingresos de capital. Ahora vamos a mirar el comportamiento, cómo ha sido el comportamiento histórico de los ingresos. Es muy importante hacer esta comparación porque nos va a permitir compararnos con el histórico de los últimos 5 años, 3 años de la administración anterior y los 2 años que llevamos de esta administración. Entonces, en el año 2017 vimos unos ingresos totales, unos recaudos totales de 98.000 millones. En el 2018 subimos a 106.000 millones. En el 2019 a 124.000 millones. En el 2020, 102.000 millones. Aquí es importante pues tener siempre la aclaración de que estuvimos en la emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia y también eso es importante tenerlo presente. Entonces, hubo una disminución en los ingresos, como pueden observar, entre 2019 y 2020 en los ingresos de capital. En el año 2020 no se generaron desembolsos por nuevos recursos de capital originados por empréstitos. Sí se aprobaron, se hizo una redistribución de la deuda, pero no se contrató un nuevo empréstito. El nuevo empréstito se contrató en el año 2021. Entonces, por eso vemos que disminuyen los ingresos de capital de 2019 de 48.000 millones a 15.000 millones en el año 2020. Y en el año 2021 sí tenemos un comportamiento superior al año 2020, con un recaudo total de 175.000 millones, de esos los ingresos corrientes 155.000 y los ingresos de capital 19.495 millones. Ese incremento en los ingresos corrientes, pues todos los recursos de cofinanciación de la gestión que se ha venido adelantando y también los impactos positivos que tuvieron en el recaudo la actualización del Estatuto de Rentas que el Honorable Consejo nos aprobó en diciembre del 2020 y que ya empezamos a darle aplicación a todas las normas en la vigencia 2021. Y el leve incremento en los recursos, en los ingresos de capital corresponde a algunos desembolsos de los créditos de algunas obras que estaban pendientes por ejecutar, que fueron desembolsados en la vigencia 2021
de los ingresos del empréstito que se tenía de la administración inmediatamente anterior. Aquí entonces nos vamos a los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes, recuerden que los ingresos pues se dividen en ingresos corrientes e ingresos de capital. Vamos a mirar los ingresos corrientes, que a su vez se dividen en ingresos tributarios y en ingresos no tributarios. Iniciamos con un presupuesto inicial de 53.120 millones, logramos un presupuesto definitivo de 68.217 con un total de recaudo del 100%. Y en los ingresos no tributarios también iniciamos con un valor inicial de 9.915 millones, llegamos a un presupuesto definitivo de 79.635 y un recaudo definitivo de 72.710 para un 91.30%. Otro de los ingresos que hacen parte de los ingresos corrientes y que tienen un presupuesto independiente, hacen parte de la estructura presupuestal, pero se manejan de forma independiente, son los recursos del Fondo Local de Salud, que se habían presupuestado inicialmente 11.000 millones y se recaudaron un total de 14.766 millones, un 99.96%. Con respecto a estos ingresos tributarios, ya desagregamos los ingresos tributarios, los principales rubros que hacen parte de la estructura de los ingresos corrientes del municipio. Y está el impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, licencias de construcción y sobretasa a la gasolina. En el impuesto predial habíamos considerado un presupuesto inicial de 15.945 millones y logramos un recaudo superior en 2.000 millones. De 17.024 millones cerramos la ejecución con el 100%. Industria y comercio también habíamos presupuestado inicialmente, esto es con base en las cifras históricas proyectadas a 31 de diciembre de cada vigencia. Habíamos presupuestado inicialmente un valor de 29.200 millones y con los efectos y con toda la gestión realizada con la implementación del nuevo estatuto de rentas, logramos incrementar el recaudo a 38.369 millones. En avisos y tableros permanece una constante, que ahora en el transcurso pues, de la exposición presentaremos también toda la gestión que se ha venido realizando de fiscalización para que podamos aumentar el recaudo en esta contribución, en este impuesto de avisos y tableros. Se habían presupuestado 1.563 millones, se recaudaron 1.550. De licencias de construcción se habían presupuestado 700 millones, hubo un recaudo de 3.225 millones. Y de sobretasa a la gasolina se había presupuestado inicialmente 700 millones, dado pues el comportamiento negativo que fuimos ahí muy conservadores porque con el comportamiento negativo originado por las restricciones de movilidad, esta renta nos cayó considerablemente y entonces presupuestamos 700 millones de pesos, sin embargo logramos recaudar 908 millones de pesos. Aquí vemos históricamente el comportamiento de los ingresos tributarios, el comportamiento histórico, cómo ha ido evolucionando el recaudo en cada uno de ellos desde los últimos 5 años. En industria y comercio pasamos de 2017 de 25.380 millones y pasamos a 2021 a 38.369. Predial también tenía un comportamiento normal desde 2017, 2018 al 2020, de 10.000, 11.000, 12.000 millones de pesos. Y en el año 2021 también logramos, con toda la labor que se ha venido desarrollando desde el área, desde la Subsecretaría de Rentas, todos los impactos que hemos hecho con base en el nuevo estatuto tributario, labores de conservación catastral, actualización de avalúos, la implementación de los nuevos márgenes y los nuevos rangos de avalúo establecidos por el estatuto tributario y la modernización y actualización de las tarifas de acuerdo a la destinación de uso de los bienes, que nos permitió aumentar el recaudo en 5.000 millones entre 2020 y 2021. Licencias de construcción también han tenido un comportamiento ascendente.
En el año 2017, 1.277 millones. Tuvo un salto en el 2018 a 3.967. Los comportamientos similares en 2019-2020 y en 2021 nuevamente se aumenta el recaudo por concepto de licencias de construcción por el tema de la reactivación económica, un total de 3.225 millones. También pueden observar el comportamiento histórico de avisos y tableros, cerrando en 2021 a 1.550 millones y la sobretasa a la gasolina en el 2017 1.034 millones, 2018 1.168, 2019 1.171, el 2020 cae pues por el tema de la pandemia 850 millones y en el 2021 se recaudan 908 millones de pesos. Aquí tenemos algunos de los ingresos no tributarios, también algunos de los más representativos que tuvieron una ejecución. Tasas y derechos, se habían presupuestado 143 millones, se recaudaron 137. Multas, sanciones, intereses de mora 2.896, se recaudaron 3.829. Venta de bienes y servicios 294 millones, se recaudaron 297. Sistema General de Participaciones 4.972 millones, se recaudaron 5.689. Con financiación del orden nacional, se había iniciado con un presupuesto inicial de 0 y se logró un presupuesto, todas las incorporaciones de los convenios firmados con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Deporte, 47.757 millones. Con financiación del orden departamental se habían presupuestado 650 millones y se recaudaron 1.314. Y con otras entidades del nivel departamental, 19.142 millones fue el presupuesto definitivo y se recaudaron 18.842 millones. Bueno, aquí también quisimos hacer un análisis estadístico comparativo, porque también nos debemos de comparar, no solamente mirar el análisis al interior de la Secretaría de Hacienda, sino también cómo estamos frente a los municipios del área metropolitana, que es la región a la cual pertenecemos, y cómo fue el impacto impacto negativo de la pandemia en los recaudos de los municipios. Sin embargo, la Estrella sale muy bien librada porque oportunamente, como les digo, oportunamente pudimos realizar la actualización del Estatuto de Rentas que nos ha permitido modernizar la administración tributaria y poder garantizar un mayor recaudo en el municipio. Entonces, compararon los principales ingresos del área metropolitana comparativos entre el 2020 y 2021 y entre los años 2021 y 2019. Y miramos que los ingresos totales de todos los municipios se destaca La Estrella y Girardota con aumentos del 81 y 61% respectivamente, seguido de Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello y Barbosa, que tienen aumentos entre 27 y 31%. Aquí vemos entonces con respecto a los ingresos totales y con respecto a los ingresos no tributarios. Entre el año 2021 y el año 2019 se observa que todos los municipios del área tienen un nivel de crecimiento mayor o similar al crecimiento del año 20 al año 2021, lo cual muestra que no tuvieron una afectación o mejoraron este concepto de ingreso en el año 2020. Vemos cómo sobresale el municipio de La Estrella, que comparativamente la variación entre 20 y 21 es de un 81%. Los ingresos totales aumentaron de 96.000 en el 2020 a 175.000 en el 2021. Y con respecto al 2019 también hubo una variación del 33%. De 132.000 millones pasamos a 175.000. Aquí pues entonces observamos gráficamente la comparación con los demás municipios del comportamiento de la variación de los ingresos. Con respecto a los ingresos tributarios, aumenta un 10% los municipios de La Estrella, Girardota, Itagüí, Bello, Medellín y Sabaneta. Por su parte, Envigado, Copacabana, Caldas aumentan entre un 3 y un 5%.
En el ingreso tributario vemos pues un crecimiento también similar entre la variación entre 20 y 21. Pasamos del año 2020 en ingresos tributarios de 57.000 millones al 2021 a 69.000, una variación del 20%. Y con respecto al 2019 aumentamos un 27%. Con respecto al impuesto de industria y comercio, también vemos cómo entre el año 2021 y el año 2019 se observa que se destacan los municipios de Itagüí, Copacabana, Bello, La Estrella, donde vemos unos aumentos, pues obviamente que los valores de recaudo de Itagüí y Bello son mayores comparativamente porque el número de contribuyentes son mayores de industria y comercio, pero de todas maneras comparativamente con respecto a la variación de ingresos, vemos como La Estrella ha pasado entre 2020 y 2021 en un 15% aumentó los ingresos y entre 2019 y 2021 un 28%. El impuesto predial unificado. También vemos cómo el municipio se destaca con incrementos entre un 40%, seguido de entre La Estrella Girardota con aumentos del 40%, seguido de Sabaneta, Bello e Itagüí con aumentos entre un 11 y un 12%. Nuevamente vemos el impacto positivo de la actualización de las normas del impuesto predial unificado con base en la actualización del Estatuto de Rentas. Y pasamos de recaudar en el año 2020 12.800 a 2021 17.929, un 40% más. Y con respecto al año 2019, un 39% más de lo que se había recaudado en esa vigencia. Los ingresos de capital. Los ingresos de capital son aquellos ingresos que se derivan pues de recursos del crédito, recursos del balance, rendimientos financieros, excedentes, utilidades en la participación en las empresas. Entonces vemos cómo se aumentó en un 300% en municipios como La Estrella, Itagüí y Bello. Transferencias de capital, recursos del balance y recursos del crédito. Y vemos cómo, excepto algunos municipios como Envigado y Medellín, que ellos sí decayeron con respecto a los ingresos de capital. Aquí vemos cómo entonces el municipio de La Estrella pasó en los ingresos de capital en el 2020 de 16.863 millones, pasamos a 81.882 millones, un incremento del 386%. Y con respecto al año 2019, un 50%. Este es el impuesto de alumbrado público. También el municipio tuvo un comportamiento favorable de incremento en el recaudo de los impuestos de alumbrado público. Aumentos entre el 18% entre el 2020 y 2021 al pasar de 3.151 millones en el 2020 a 2021 a 3.733 millones y con respecto al año 2019 aumentamos un 31%. Muy importante tener presente esta renta porque recuerden que con esta renta es que estamos financiando la vigencia futura estratégica para la modernización del sistema de alumbrado público con tecnología LED en todo el municipio. Bueno, eso con respecto a la ejecución de ingresos. Con respecto a la ejecución de gastos, de igual manera, entonces, hacemos un comparativo en cifras de millones. Presupuesto de ingresos debe ser igual a presupuesto de gastos, entonces, de igual manera, se dio un valor inicial de 74.340 millones, funcionamiento 30.000, inversión 40.000 y servicio de la deuda 3.809 millones. De ese presupuesto inicial tuvimos un presupuesto definitivo de 184.000 millones. En funcionamiento se ejecutaron 39.066 millones, en inversión 141.000 millones y en servicio de la deuda 3.394.
para una ejecución definitiva de 162.000 millones, con un porcentaje de ejecución del 88.20%. Aquí vemos entonces dentro de esos 162.000 millones que fueron los gastos totales, el 20% representa el gasto de funcionamiento, 32.000 millones. La inversión fueron 126.000 millones, representa el 77.75%. Y el servicio de la deuda el 2.02%. Importante resaltar entonces los indicadores de cumplimiento de la ley 617, que antes en los indicadores permiten hasta un 70% de gastos de funcionamiento y un 30% de inversión, y en el caso del municipio de La Estrella el indicador es completamente al revés. Nosotros en funcionamiento solamente gastamos el 20%, en inversión el 77% y solamente el 2% en servicio de deuda. Aquí vemos los gastos de funcionamiento, entonces ya los distribuimos en servicios personales, gastos generales y transferencias. Se habían aprobado un total de gastos de servicios personales, esta es toda la nómina de empleados y trabajadores oficiales, jubilados y demás personas, 18.300.000, aquí no están los contratistas, solamente personal vinculado. 18.360 millones había sido el presupuesto inicial, el presupuesto definitivo alcanzó los 25.443, pero finalmente la ejecución al cierre fue de 20.336 millones. Los gastos generales se habían presupuestado 8.713, se ejecutaron 9.650, perdón, un presupuesto definitivo de 9.650 y la ejecución fueron 9.125 millones. Aquí está todo el tema de mantenimiento, sostenimiento de las instalaciones, servicios públicos, vigilancia, todo el tema de contratistas de servicios que tienen que ver con funcionamiento, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de equipos de cómputo, mantenimiento de sistemas de información, bueno, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la administración. Y las transferencias, 3.274, un presupuesto definitivo de 3.489, se ejecutaron un total de 2.912 millones. Las transferencias hacen referencia a los recursos que son destinados para el pago de las contribuciones de nómina, aportes de seguridad social y para fiscales. Con respecto a la inversión total se había presupuestado inicialmente un gasto de inversión de 40.000 millones. De esos 40.000 millones llegamos a un presupuesto definitivo de 141.659 millones. Y de ese gasto total, de esa inversión total, se ejecutaron 126.262 millones. Aquí es importante tener claridad que entre el presupuesto definitivo y la ejecución presupuestal, muchos de estos recursos dependen de las ejecuciones de las obras. Entonces, de acuerdo al avance físico de las obras, está supeditado el avance financiero. Entonces, así las obras estén en ejecución, hasta tanto no se van certificando y soportando por parte del ordenador del gasto las actas de obra, nosotros no podemos dar ejecución a esos recursos. Entonces, por eso puede haber un desbalance entre el presupuesto definitivo, se dieron las disponibilidades y compromisos de acuerdo a las vigencias futuras debidamente autorizadas, pero no están en ejecución las obras, entonces todavía no tienen ejecución financiera, que esperamos que esa ejecución financiera se está realizando durante esta vigencia. Entonces, en el Fondo Local de Salud tuvimos una ejecución del 88.65%, el 13.995 millones. En el plan de desarrollo, en la línea estratégica desarrollo humano, 15.000 millones, 94.65. Yo en este tema, pues no me puedo ir al detalle, solamente puedo expresar las cifras porque ustedes entenderán que ya lo que tiene que ver con cada detalle, pues corresponde a los planes de acción y a los informes de gestión que cada una de las dependencias le rinden al honorable consejo, donde cada uno muestra cómo se han ejecutado estos recursos. En salud y promoción social, 6.764 millones, un 94%.
Desarrollo sostenible 8.886, de un presupuesto se ejecutaron 7.097, un 79%. De gobierno en gestión territorial de 11.000 millones se ejecutaron 10.354, un 87%. Equipamiento para el desarrollo de un presupuesto definitivo de 82.000 millones, se ejecutaron 73.000 para un 88.81%. Entonces, en resumen, la inversión, el gasto de inversión de la vigencia fue del 89.13%. Con respecto a la deuda pública, también habíamos hecho, la deuda pública se hace con una estimación inicial de acuerdo pues a la proyección del servicio de la deuda, cuánto será el ahorro, cuánto será el pago de capital y de intereses en la vigencia. Se había presupuestado 3.809 millones. Amortizar a capital de la deuda 2.926 y por intereses 883. Tuvimos una leve reducción dado que el año anterior se hizo una refinanciación de la deuda con el IDEA. Había un empréstito que había contratado el municipio por valor de 17.000 millones con Bancolombia. De esto yo creo que ya les he contado. Y ese empréstito estaba a la tasa del DTF más 2. El IDEA nos permitió refinanciar esa deuda de 17.000 millones y la financiamos al DTF más 1.95 y logramos ampliar el periodo de gracia a 2 años más, lo que nos permitió unos ahorros tanto en capital como en intereses, y por eso es la reducción. Entonces, por eso la ejecución finalmente fue de 3.274 millones y el porcentaje de ejecución fue del 96.46%. Comportamiento histórico de los gastos. De la misma manera como hacemos un comportamiento histórico de los ingresos, también hacemos una presentación de cómo ha sido el comportamiento de los gastos, que también pues han tenido una tendencia obviamente en ascenso, pues, pero está debidamente justificada en la modernización, el crecimiento que ha tenido el municipio y la misma administración y todos los gastos pues que se derivan para poder ejecutar pues todos los proyectos del plan de desarrollo. Entonces, también lo hacemos con 5 años, tomando unos años de referencia del plan de desarrollo o del gobierno anterior y lo que va de este año. Entonces, en gastos totales pasamos de 67.000 millones en el 2017 a 162.000 millones en el 2021. En funcionamiento de 21.000 millones hemos pasado a 32.587. En inversión hemos pasado de 41.000 millones en el 2017 a 126.000 millones en el 2021. En el servicio de la deuda sí viene en decrecimiento, dado pues que ya se han venido cumpliendo con todos los compromisos de la deuda pública. El empréstito de los 20.000 millones que se había celebrado en la administración del año 2014, pues ese ya hasta que se termina, ya está cercano a los 4.800 millones, la deuda ya ha bajado. Entonces, en esa misma medida, los intereses y el pago a capital también han venido disminuyendo. Entonces, hemos pasado de 4.233 en el 2017 a 3.274 en el 2021. Resultado de la ejecución presupuestal. Entonces, aquí ya vemos cómo el resultado al cierre de la vigencia nos da un superávit presupuestal. Los ingresos totales fueron de 175.000 millones, distribuidos en corrientes 155.000 y en recursos de capital 19.000 millones. Unos gastos totales de 162.000 millones para unos gastos de funcionamiento de 32.000. Una inversión pública de 126.000 millones y un servicio de deuda de 3.274. Lo que nos arrojó un superávit presupuestal al cierre de la vigencia de 12.796 millones. Este análisis del superávit fiscal pues tendrá diferentes puntos de vista, pero aquí están garantizados no solamente todos los pasivos y las reservas y las cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre, sino que también está garantizado el funcionamiento de la administración. Cuando se inicia la nueva vigencia, pues se requieren recursos de forma inmediata porque los procesos de la administración pública no se pueden paralizar. Hay que generar nóminas, hay que generar obligaciones, hay que generar pagos.
y obviamente mientras se hace el cierre fiscal y se inicia el nuevo proceso de facturación y de recaudo de las dos principales rentas, es necesario contar con recursos que permitan cumplir con las obligaciones y con el funcionamiento de la administración. No necesariamente es que el recurso no se está ejecutando, es que lo que se puede visualizar es que también la generación de recursos ha aumentado en el municipio. Cumplimiento de indicadores fiscales. Iniciamos con el indicador de ley 617, pues esto, la norma establece pues unas fórmulas para calcular los ingresos corrientes de libre destinación. Aquí ya no son los ingresos totales, sino que son los ingresos corrientes de libre destinación, aquellos que no tienen ninguna limitante por norma, por acuerdo, por ley, que tengan destinación específica, sino que se pueden destinar para cualquier gasto. A estos recursos se les descuenta el 1% que establece la ley 99, que es destinado para la compra de tierras, y nos da un valor total de 64.267 millones. Estas cifras ya están debidamente conciliadas con la Contraloría General de Antioquia y con planeación departamental, que son los que nos emiten el cumplimiento de los indicadores de ley 617. Recuerden que el indicador de cumplimiento de ley 617 para los municipios de segunda categoría, como es el caso del municipio de La Estrella, el indicador está entre el 70-30, 70 gastos de funcionamiento y 30 de inversión. Como les decía ahora, nosotros antes lo tenemos invertido. Y tenemos unos gastos de funcionamiento de la administración central de 27.377 millones. Eso nos da un indicador del 42.60%. Aquí se descuenta los gastos de funcionamiento de personería y consejo, porque esos indicadores se calculan de forma independiente. Es solamente lo referente a la administración central. Entonces, mire que tenemos un margen considerable en gastos de funcionamiento, 70 menos 42.6. Tenemos un margen del 27.4%, cumplimos suficientemente la norma. Con respecto a los indicadores de cumplimiento de la ley 358 de 1997, que es el cumplimiento de la capacidad de pago de la deuda pública, también podemos observar cómo también esto establece pues unos procedimientos. Cada norma es independiente, porque pueden ustedes observar que en algunas cifras puede que los datos no sean consistentes, pero no es porque no significa que la información esté equivocada, sino que se deben de tener en cuenta ciertas cifras para un indicador o para el cálculo de la norma. En este caso, los gastos de funcionamiento de ingresos corrientes tenemos 90.720 millones. Aquí ya no son los ingresos corrientes de libre destinación, sino el total de los ingresos corrientes. 90.720, tenemos unos gastos de funcionamiento de 32.857. Los ingresos menos los gastos de funcionamiento nos da un ahorro operacional de 57.863 millones. Para calcular el indicador de sostenibilidad de la deuda pública se debe tener en cuenta el indicador de los intereses sobre el ahorro operacional. Ya calculado el ahorro operacional, que es la diferencia entre los ingresos menos los gastos de funcionamiento, identificamos cuántos fueron los intereses que se pagaron entre la vigencia 2021 de servicio de deuda y pagamos 822 millones de intereses. Ese indicador nos da un indicador del 1.42%. Cuando el límite de la norma es que máximo debe un 40%. Entonces estamos, por eso el indicador, la ley habla de que estamos en verde, cumplimos, pues tenemos un margen de 38 puntos sobre el interés, el indicador de sostenibilidad de la deuda. Y con respecto al indicador de solvencia, de igual manera, la norma establece que se debe calcular sobre los ingresos corrientes, sobre el saldo de la deuda, la amortización es el saldo de la deuda al cierre de la vigencia. A 31 de diciembre del 2021, la deuda pública del municipio ascendía a 23.884 millones. Si dividimos ese valor por los 90.000 millones, entonces nos da un indicador del 26.29%. El límite que establece la ley 358 habla de un 80% para el caso de los municipios de segunda categoría.
y a nosotros nos está dando, al municipio de La Estrella le está dando un porcentaje del 26.29, entonces tenemos suficiente margen también para darle cumplimiento a la norma. Aquí también es importante resaltar que a partir de la ley de reforma tributaria, la ley de impacto social, la nueva reforma, la ley 2155 en el artículo 30 modificó la ley 358 del 97. Esta ley no había sido modificada, había sido reglamentada con algunos decretos, pero no había sido modificada. Y modificó el indicador precisamente para poder dar maniobra a las entidades territoriales y a los municipios. Amplió el indicador, ya no solamente se puede, en el caso de los municipios de segunda categoría, ya no se pueden solamente endeudar hasta el 80% de los ingresos corrientes, sino que ya establece hasta el 100% de los ingresos corrientes de libre destinación. Bueno, con respecto a la categorización del municipio, que esto es importante, cada año la administración expide el decreto con base, dándole cumplimiento a la ley 617 y teniendo en cuenta dos requisitos. Uno, el de población, y otro, el de los ingresos corrientes que establece la ley 617. El municipio de La Estrella está en población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes. Según el DANE, la certificación que da el DANE de la población del municipio de La Estrella está en 75.517 habitantes, y que los ingresos corrientes de libre destinación no sean superiores a entre 50.000 y hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los ingresos corrientes al cerrar la vigencia certificados fueron de 52.745 millones. Por eso conservamos la categoría 2. Aquí unos indicadores generales. Cómo se comportaron algunas cifras importantes. El número de habitantes, 75.517. Aquí es más como un impacto de las finanzas territoriales sobre cada uno de los habitantes del municipio. Los ingresos tributarios fueron de 68.217 millones y los gastos de inversión fueron de 126.000 millones. En cuanto a la eficiencia fiscal, vemos que cada uno de los contribuyentes o cada uno de los habitantes del municipio le aportan al municipio 903 pesos, pero a su vez la administración invierte en la población por habitante 1.672 pesos por cada uno de los habitantes. Bueno, esto con respecto a la información presupuestal, a la información pues sobre el cumplimiento en materia presupuestal, cómo fue el resultado al cierre de la vigencia 2021. Con respecto a los estados financieros, recuerden que el presupuesto no deja de ser una herramienta financiera que permite a las entidades públicas poderle hacer control a los ingresos y a los gastos, pero finalmente este instrumento se simplifica o hace parte, está inmerso dentro de los estados financieros del municipio, que son los estados que se presentan pues a la Contaduría General de la Nación. Entonces, la normatividad aplicable es el artículo 354, que creó la Contaduría General de la Nación. La resolución 533, que es el marco normativo de la contabilidad pública de las entidades de gobierno y de las entidades que no tributan, que no cotizan en bolsa. Nosotros solamente somos entidades del orden territorial. Y la resolución 620, que hace referencia al catálogo de las cuentas y el marco normativo para las entidades de gobierno, para las entidades públicas. La resolución 2425, por medio de la cual se adoptó el proceso de saneamiento y de normas internacionales, saneamiento contable y transición al nuevo marco normativo de las normas internacionales. El municipio de La Estrella, mediante esta resolución, adoptó el nuevo marco normativo.
y mediante la resolución 2166 de 2021 se actualizó el manual de políticas contables. Todo esto pues con base en la nueva normativa que expide la Contaduría General de la Nación. Vemos entonces los activos, el municipio de La Estrella, la situación, el estado de la situación financiera. El municipio de La Estrella tiene unos activos de 484.000 millones. Esto está en cifra de miles. De eso representa el activo corriente 171.000 millones. El activo no corriente 313 millones. Dentro de ellos está pues todo el gran grueso que son las propiedades, planta y equipo, los bienes de beneficio y uso público. En los pasivos están pues las obligaciones, todas las cuentas por pagar. De corto plazo están las de 59.000 millones. Y en no corriente de largo plazo la deuda pública 23.000 millones. Finalmente hay un patrimonio consolidado de 400, un pasivo total de 82.000 millones y un patrimonio de 401.000 millones de pesos. Aquí vemos entonces pues comparativamente año 2021, año 2020, el crecimiento que han tenido las finanzas municipales y los estados financieros del municipio. Pasamos de 417.000 millones en el 2020 a 484.000 millones en el 2021. El pasivo también pasó de 64.000 a 82.000 millones y el patrimonio de 352 a 401.000 millones. Con respecto al estado de resultados, también aquí vemos los ingresos fiscales. Estos son cifras contables. Es importante también hacer una claridad acá, para que lo tengan presente. En los estados financieros existen algunas partidas que son netamente de manejo contable, caso de depreciaciones, amortizaciones, deterioros, algunos registros que generan unos gastos que no necesariamente son reflejados en el presupuesto, porque son gastos que son de meramente tratamiento contable y no son de tratamiento presupuestal. De igual manera, algunos ingresos que también son ingresos de vigencias anteriores o excedentes acumulados que solamente tienen tratamiento contable y no tienen tratamiento presupuestal. Entonces puede que aquí las cifras con respecto a los ingresos y gastos, para que lo tengamos claro y presente, que obviamente las cifras no son iguales con los ingresos y gastos presupuestales, porque los ingresos y gastos presupuestales, si bien hacen parte de estos estados financieros, no representan la totalidad de los gastos y los ingresos que en materia contable sí deben de ser registrados de acuerdo a las normas contables. Entonces los ingresos operacionales del municipio fueron 144.000 millones, de esos ingresos fiscales 78.000, transferencias 66.000 millones. Los gastos operacionales fueron 95.000 millones, de administración 25, de operación 17, provisiones y depreciaciones 5.000 millones, transferencias 5.000 millones, gasto público social 41.000 millones. Eso nos dio un excedente operacional, de 49.000 millones. Otros ingresos financieros 503, otros ingresos ordinarios 105, otros gastos 1.759 millones, comisiones 143, financieros 817, gastos diversos, devoluciones y descuentos 795 millones, para arrojarnos un superávit, un resultado, un excedente del ejercicio, una utilidad contable de 48.484 millones. ¿Qué significa esto? Que de igual manera, pues, tenemos claro que las entidades territoriales y las entidades públicas, en su gran mayoría, las que son del nivel central, municipios, departamentos, bueno, tenemos obviamente que la misión es el resultado social. Nosotros no buscamos excedentes financieros, pero sí tenemos que garantizar un adecuado manejo de las finanzas municipales y de obviamente darle cumplimiento a las normas y a todas las políticas en materia contable. Entonces, tenemos un resultado satisfactorio de una utilidad contable de 48.000 millones.
Aquí vemos comparativamente con el año 2020 los estados de resultados. El año anterior tuvimos, en el año 2020, unos ingresos de 99.000 millones, unos gastos de 76.000 millones, una utilidad operacional de 23.000 millones y una utilidad del ejercicio de 22.000 millones, y pasamos a una utilidad del ejercicio de 48.000 millones de pesos. Eso con respecto a los estados financieros. Con respecto a las políticas de saneamiento contable, hemos adelantado pues con la actualización del decreto de cobro de cartera y con la puesta en funcionamiento del Comité de Saneamiento Contable establecido pues por la resolución 196 del 96 de la Contaduría Pública, de la Contaduría General de la Nación, el decreto 163 de 2020, donde el municipio de La Estrella actualizó su manual de cartera y depuración de cartera, y por medio de la resolución 1403 también se adoptó el reglamento interno del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del municipio de La Estrella. Se actualizó porque básicamente al actualizar el manual de cartera también se actualizó el Comité de Sostenibilidad Contable. ¿Qué acciones se adelantaron? Se continuó pues con toda la depuración. Es importante que dentro de las cifras importantes de los estados financieros, aparte de los activos fijos, están pues todo lo que tiene que ver con el efectivo. Se continuó con la depuración de las partidas conciliatorias. Como pueden observar, ya las partidas conciliatorias son mínimas, ya representan solamente 904 millones, un 1.63%. Traíamos cifras muy importantes de saneamiento. Teníamos el año anterior del total de las cuentas bancarias, pues todas, en su gran mayoría tenían partidas conciliatorias. Entonces hemos venido disminuyendo considerablemente el valor de las partidas conciliatorias. Esto es un tema que no ha sido fácil, pero que el municipio le ha apostado a todo el tema de modernización, a todo el tema de la virtualidad, de los botones, el botón de pagos, del pago por el portal web, todas las declaraciones también virtuales que nos han permitido poder identificar los contribuyentes, porque no es fácil entre 35.000, 38.000 contribuyentes de predial y cerca de 4.000 contribuyentes de industria y comercio, identificar, tener la certeza cuando pues las personas venían a taquilla y consignaban, pues se tenía claramente identificado quién paga y cómo paga y el valor que paga. Pero entonces había algunos inconvenientes porque nos pagaban, nos consignaban en las diferentes cuentas bancarias del municipio, y en muchas ocasiones era muy difícil identificar quién era el que consignaba, el valor que consignaba, a qué obligación estaba pagando, si era industria, si era predial, si era una sanción, si era una multa, si era un comparendo, pues todo este tipo de cosas. Entonces, si era un acuerdo de pago. Entonces hemos hecho toda esa labor y ya estamos garantizándole a todos los contribuyentes que puedan hacer los pagos, y tenemos ya, se hace una circularización de forma permanente con las entidades financieras para poder depurar los pagos que hacen los contribuyentes y poder tener la cartera actualizada. Mediante acta 01, el Comité Técnico de Sostenimiento Contable se realizó la siguiente depuración. Se depuraron un valor de 1.005 millones de obligaciones depuradas. Esto fue con respecto a la cartera de tránsito, cartera que ya era incobrable, que ya se habían adelantado todos los procesos, tanto del cobro persuasivo como del cobro coactivo, y entonces ya se habían adelantado pues todo lo que es la parte jurídica, ¿no? Y se logró pues ya tener certeza de esta depuración. Obligaciones, un total de 5.558 obligaciones de las vigencias 2001 al 2005 que ya eran incobrables, se les dio de baja y por valor de 1.005 millones. En propiedad, planta y equipo, mediante la resolución 2425 del 2018,
la Secretaría de Hacienda implementó el proceso de normas internacionales y transición al modelo contable del nuevo marco normativo. Entonces eso también implicó pues hacer toda una labor de depuración de los activos fijos. La Secretaría de Hacienda modificó en el 2020 el manual de políticas contables con la finalidad pues de que se pudieran simplificar el valor real de los bienes, se pudieran llevar realmente a activos de acuerdo a la materialidad de las cifras, qué activos realmente de acuerdo a la destinación y uso que se les vaya a dar, qué activo realmente se puede considerar como un bien y cuál no es y directamente afecta al gasto. Solamente se consideran para efectos de inventarios administrativos cuando son entregados a funcionarios para que los administren. Entonces se hizo toda esa labor de implementación de las nuevas normas internacionales. Así fue como se estableció que los bienes muebles, siempre que son los bienes muebles, recuerden que los bienes muebles son los que son transportables, los bienes inmuebles son las edificaciones, los bienes muebles son los bienes transportables, todo lo que son equipos de oficina, muebles, enseres, maquinaria y equipo. Bueno, estos elementos iban a llevar a su depreciación siempre y cuando totalmente a su depreciación, o sea que se llevan directamente al gasto cuando su valor no sea superior a 50 VTs. Entonces, para no llenarnos de una cantidad de bienes y además íbamos en contravía de las normas contables nuevas, llevar estos bienes realmente, mostrarlos en los estados financieros como realmente son. Y los que no, pues entonces simplemente llevarlos a activos de control para verificación y control de su existencia, la ubicación correspondiente y si son devolutivos, pues por parte de cada responsable del manejo de los inventarios. Propiedad, planta de equipo, entonces también igual se llevaron a comité de saneamiento contable y se realizó la depuración de valores, a un total de bienes de 1.941 bienes. De esos bienes depurados, valor en pesos de 50 VTs, tenían el valor es de 1.815.400, entonces los bienes que estuvieran por debajo de ese costo fueron pues de una vez afectados al gasto y ese valor de bienes depurados ascendió a 1.315 millones. Mediante acta número 04 del Comité de Técnico de Sostenibilidad y Saneamiento Contable también se realizó la depuración de bienes en catastro. Se tenían unos bienes que no tenían definido claramente la propiedad. Entonces se identificaron unos bienes y se dio pues de baja por valor de 40.267. Se le dio corrección de documento de identidad a bienes por valor de 30 millones. Predios sin ficha catastral por valor de 135 millones. Y saldos a favor del contribuyente por valor de 13 millones de pesos. Esto también pues dentro de las labores de depuración de la base de datos del impuesto de predial, también se hizo toda una depuración de la base de datos y se lograron identificar estos conceptos. Cambio de propietario por venta del inmueble. Ahora di un comentario equivocado, no fue que se les dio de baja, sino que se lograron identificar esta depuración de esa cartera de bienes por valor de 40 millones de pesos. Bueno, hasta aquí entonces sería todo el tema de la gestión que tiene que ver con la parte financiera y presupuestal. Voy a hacer un recuento muy general sobre la gestión y resultados porque los compañeros, el subsecretario de Tesorería el día de mañana hará la presentación de toda la gestión de cartera y de tesorería. Y el día miércoles el subsecretario de Rentas hará toda la presentación de la gestión realizada con base en toda
toda la gestión que se ha hecho desde las áreas de industria y comercio y predial, y ambos presentarán también la proyección de todo lo que se viene desarrollando en la vigencia 2022 y todo lo que pues tenemos presupuestado realizar dentro del plan de acción de la Secretaría de Hacienda. Nosotros pues como entidad, como Secretaría de Apoyo, nosotros no somos una Secretaría misional, sino que somos una Secretaría de Apoyo a la Gestión Administrativa, pues nos enfocamos en todo el tema de la hacienda pública, pero nosotros pues dentro de los proyectos que tenemos está todo el tema de seguir pues continuando con los proyectos de fiscalización tanto en industria y comercio como en predial, y toda la actualización y del censo catastral, la conservación catastral, que es a lo que estamos haciendo en este momento con el área metropolitana, un convenio que tenemos de apoyo, porque el área metropolitana es nuestro nuevo gestor catastral. Fue a partir de esta vigencia del año 2021 que el nuevo gestor catastral, la nueva autoridad catastral es el área metropolitana, ya no es la gobernación de Antioquia. Entonces tenemos todo un plan de acción que ya el subsecretario de Rentas expondrá de cómo hemos venido adelantando toda la labor de la gestión catastral. Aquí en términos generales de gestión y resultados, pues dentro de la eficiencia administrativa, se creó el programa de los procesos de industria y comercio, la creación del registro de información tributaria RIT, ya tenemos todos los contribuyentes debidamente identificados y registrados. Se hacen de forma permanente los cruces de información con la DIAN y con la Cámara de Comercio de la Burrasur, donde estamos permanentemente cada mes, la Cámara de Comercio nos envía la información de actualización de matrículas y cancelaciones de registros tributarios de industria y comercio, de matrículas de industria y comercio. Se hizo la creación y distribución de la facturación masiva. Como han observado, pues la facturación la tenemos a través de un tercero que nos realiza todo lo que tiene que ver con la entrega de la facturación y nos garantiza también el correo, que eso es de ley, correo certificado para todas las notificaciones y todos los procesos que nosotros adelantamos dentro de los trámites tributarios. Actualización del estatuto tributario, pues durante toda la vigencia 2021 ya se puso en funcionamiento. Toda la reglamentación, toda la actualización, todo lo que ha implicado actualización en bases de datos, modificación al sistema de información para poder cumplir con todos estos requerimientos. Actualización del reglamento interno de gestión de cartera, que ya lo habíamos mencionado, el comité de sostenibilidad contable, la revisión y actualización de las minutas. Se elaboraron 21 formatos para la proyección de actos administrativos, con toda la normativa tributaria y los procesos para poder cumplir con todo el ordenamiento jurídico y con todos los procedimientos del nuevo estatuto. Transferencia de conocimiento, hay programas de capacitación permanente y con el apoyo de los contratistas, los asesores encaminadas a la capacitación permanente en materia tributaria. Análisis de legalidad de actos administrativos, también se hace todo un control de legalidad de los actos administrativos que se están profiriendo para poder garantizar el debido proceso y evitar los riesgos del daño antijurídico. Y clasificación y segmentación de cartera también. Hemos venido haciendo toda una labor de depuración de cartera, como lo pudieron observar, y también nos sirve para nosotros poder implementar todas las acciones de fiscalización, ir a los puntos neurálgicos donde nosotros consideramos que se debe de realizar toda la labor de inspección y vigilancia y control. En gestión financiera, la implementación del nuevo marco normativo presupuestal, que eso fue una obligación de carácter nacional. Implementación de todas las normas en materia de COVID, en materia tributaria, presupuestal y contable. La recopilación de toda la información para la Contaduría General de la Nación, que eso es de forma permanente, porque de acuerdo a las nuevas modificaciones
que se han dado con toda la expedición de las normas que se generó por el tema de pandemia, pues también la Contaduría General de la Nación también expidió normas para poder dar información referente a esas inversiones. Innovación tecnológica, pues ya se puso en marcha un proceso de visitas de campo, donde se hacen todos los barridos en todos los sectores del municipio, en los establecimientos comerciales, en todos los sectores del municipio se hace la identificación de nuevos comerciantes y actualización de bases de datos, análisis de visitas y clasificación de la información e informes de visita, detención de incumplimiento de pago de avisos y tableros y georreferenciación de establecimientos y actividades. Nos permite también pues tener una base de datos en tiempo real del cumplimiento de los requisitos sustanciales, de todo lo que son los procedimientos de los requisitos para que la gente se pueda legalizar y se pueda inscribir en la base de datos de Industria y Comercio. Se realizaron 1.892 visitas por medio de la aplicación del proveedor Innova. Esto es un aplicativo en donde se diligencia toda la información. Se encontraron 545 misos que por el valor del impuesto mínimo, si fuéramos a calcular el impuesto mínimo de estos contribuyentes, se generarían un cobro adicional de 284 millones. Si estos 545 que se inscribieron ante Industria y Comercio, de estos 545 se inscribieron ante Industria y Comercio 178. Al total de omisos encontrados y verificados se les inició proceso de fiscalización. De estos 545, 178 ya se les inició proceso de fiscalización. Adicionalmente, de los que están pagando impuesto de Industria y Comercio, de los 578, poseen avisos y tableros, el 15% a la tarifa mínima, lo que equivaldría a 3.779.000. Si esta gente, todos los que no están pagando Industria y Comercio también deberían de pagar avisos, el valor sería de 345 millones de pesos aproximadamente, lo que el municipio dejaría con una tarifa mínima, lo que el municipio dejaría de recaudar por estos contribuyentes. Aquí vemos pues ya es la labor de georreferenciación de el seguimiento que se le hace a los visitadores para identificar en el mapa todos los sitios de las visitas que se realizan cada mes. Se hace un análisis de los recorridos para que se pueda optimizar el recurso y se pueda darle cobertura a la totalidad del municipio. Mapas de zonas de calor donde se ha encontrado más evasión con respecto a la inscripción de Industria y Comercio. Esto permite tomar decisiones rápidas para realizar campañas de sensibilización, capacitación y acompañamiento para la formalización, logrando invertir los recursos de manera óptima, generando un impacto positivo en las zonas necesarias y planes de acción efectivos. Cruces de información con las diferentes bases de datos, consulta con las entidades, con la DIAN, Cámara de Comercio, envío de oficios persuasivos a omisos, visitas en campo, requerimientos especiales de información, emplazamientos para declarar, puesta en marcha la presentación de las declaraciones de Industria y Comercio, retención de ICA y autorretenciones vía web. Ya este año, el año 2021 ya fue el 100%, ya el año 2020 hablábamos de un 60, un 70%, y además porque no era de carácter obligatorio, pero ya a partir de este año todas las declaraciones tributarias del municipio de La Estrella, Industria y Comercio, retenciones, autorretención y reteica deben de ser presentadas por el portal, por la página web, y eso nos da la tranquilidad y la claridad de que la información presentada sea consistente. Hay todos unos validadores que le permiten a los contribuyentes poder validar las cifras y poder, si las cifras son incorrectas o no coinciden, poder pasar al renglón siguiente. ¿Qué nos permite esto? Es que era mucho el desgaste y la cantidad de personal que se involucraba para nosotros poderle identificarle o adivinarle la caligrafía a los contribuyentes, porque entonces
nos presentaban cifras equivocadas o no era claro si los valores sí eran correctos o si la tarifa que estaban colocando si era un 5, si era un 6. Cosas de esas, pero que son cosas muy elementales, pero son cosas que necesariamente influyen en la liquidación y determinación del impuesto y después influyen en la liquidación y determinación de una sanción por inexactitud, por extemporaneidad, por correcciones aritméticas, por errores, domicilio, todo este tipo de información general también está claramente ya de acuerdo al registro de información tributaria del RID. Se tiene claramente identificados direcciones, correos electrónicos, direcciones de notificaciones oficiales. Todo esto nos ha permitido pues poder modernizar todo el tema de industria y comercio y de fiscalización. Con respecto a las PQRs, para finalizar, pues nosotros también atendemos todos los requerimientos a través del sistema que tiene implementado la Administración Municipal, la Secretaría General. Nos llegan pues todas las solicitudes a través de los diferentes medios, solicitudes por web, solicitudes por redes sociales, solicitudes por otros medios, y fueron atendidas pues en el 100%. Solicitudes por web 50, por otros medios 169, totales fueron atendidas. Solicitudes por la página web 2283, por otros medios 77.17. Se atendieron dentro del rango, pues fueron resueltas. Se atendieron un total de 219 solicitudes. Solicitudes por otros medios, pendientes fuera del rango, pendientes dentro del rango, respondidas fuera del rango y respondidas dentro del rango. Esta información nos la saca pues directamente, nos la reporta cada mes la Secretaría General, que es quien nos da esta información de acuerdo al seguimiento que se da a todas las peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición, solicitudes de información. Es básicamente la gestión realizada por parte de la Secretaría de Hacienda. Bueno, ya como les decía, ya a partir del día de mañana la Subsecretaría de Tesorería presentará todo el informe con respecto a la gestión de la Subsecretaría, todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión de cartera, del cobro persuasivo y cobro coactivo. Básicamente es esto, señor presidente y honorables concejales. Muchas gracias por la paciencia, porque esto es un tema, pues, que es un tema muy económico, pues, pero no trata de hacerlo lo más claro posible para que las cifras queden claras. Muchas gracias. Con todo gusto, secretario Juan Carlos, muchas gracias por su amplia exposición y por un balance detallado frente a los ingresos y ejecución presupuestal del municipio de La Estrella. Este es el espacio entonces para que los concejales manifiesten cualquier inquietud, cualquier duda al respecto. Entonces abro el espacio para los concejales. ¿Algún concejal que desee participar? Concejal no tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días al doctor secretario de Hacienda, Juan Carlos. Gracias por la exposición. Pues sí, usted lo acaba de mencionar, es una exposición muy técnica a nivel de finanzas, pero yo creo que hace muy buen trabajo en traernos este nivel de información y siempre tan oportuno para los objetivos municipales. Aprovecho para saludar a mis compañeros desde la virtualidad, que siempre hace falta el calor humano, pero bueno, en algún momento volvemos a reencontrarnos. Igual al personal de apoyo, a la secretaria del Consejo y a quienes nos ven por redes. Un feliz día a todos. Doctor
Carlos, Juan Carlos, solamente me nace una cuestión, una pregunta, como para ir entendiendo también los cambios normativos. De pronto escuché bien, pero me surge una duda frente a la gestión pública de ingresos de libre destinación, y usted manifestaba un cambio normativo sobre la base o los topes crediticios frente a los ingresos de libre destinación, que ha cambiado los porcentajes. Creo que le escuché a usted mencionar que ya el tope es del 100%, y ahí es donde me surge pues una preocupación y a la vez una tranquilidad. Primero, la tranquilidad de tener pues como el personal idóneo, y decirle a la comunidad que me siento muy tranquilo en tenerlo usted. También mi admiración desde acá frente a la gestión de las finanzas municipales, esa tranquilidad que usted proyecta, me parece muy importante, que esa experiencia que usted nos invoca, ese sentido de tranquilidad, pero a la vez también desde el desconocimiento mío en finanzas municipales y públicas, qué riesgo se puede tener si es cierto el cambio normativo frente a los topes, qué riesgos, digamos que quisiera preguntarle a usted como a nivel de ilustrarnos de manera práctica, qué riesgos hay en aprovechar ese porcentaje adicional que ya alcanzaría el 100% según usted lo manifestaba, y qué beneficios, pero también qué cuidados se deben tener en la gestión, porque digamos que cuando a una persona le dan más amplitud de crédito, pues más en deuda, pero también qué cuidados hay en tener en frente al aprovechamiento de un tope más amplio. Y si no es así, pues de pronto que me especifique bien entonces cuál fue el cambio normativo. Solamente de parte mía es eso. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, presidente, por el uso de la palabra. Gracias. Un gusto, concejal Wilson. ¿Algún otro concejal? Por aquí vi solamente a Wilson. Si algún otro concejal desea hablar y no lo estoy viendo, por favor me notifica. Doctor Juan Carlos, usted le usó la palabra entonces para la intervención del concejal Wilson. Gracias, señor presidente. Honorable concejal Wilson. Otra cosa que se me escapó para también dar un parte de tranquilidad y también una noticia también muy favorable para las finanzas del municipio, es que nosotros en el año 2020, cuando se iba a celebrar el empréstito de los 31.000 millones, que solicitamos facultades, autorización al honorable consejo, dentro de los requisitos que establece el Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y la ley, habla de la calificación de la capacidad de pago por parte de las calificadoras del riesgo crediticio. En ese momento, el municipio de La Estrella obtuvo una calificación AA, que le permitía tener una capacidad de endeudamiento de largo plazo sin ningún inconveniente. Ahora nuevamente, como esta calificación tiene vigencia solamente de un año, nuevamente presentamos solicitud de calificación de riesgo con la información corte a 31 de diciembre del 2021, y es así como el año inmediatamente anterior. No tengo aquí el pantallazo, pero ahorita semana anterior, la calificadora de riesgos Value Risk Rating, son 3 calificadoras de riesgo en el país. Esta es una de las más importantes. Nos dio una calificación de AA+. ¿Qué significa eso? Que dentro de la calificación máxima es la de AAA, pero esa calificación AAA se le da a las entidades que cotizan en bolsa, entidades
que manejan portafolios de inversiones, entidades financieras, entidades bancarias. La calificación mayor que se le puede dar a una entidad territorial es la AA+, y el municipio de La Estrella, de acuerdo a los resultados que obtuvimos con corte, con cierre a 31 de diciembre del 2021, pues satisfactoriamente la calificadora de riesgos nos da una calificación de AA+. Entonces, eso también nos da una tranquilidad con respecto a la capacidad de pago y a las obligaciones de la deuda pública y de las finanzas y de la capacidad que tiene el municipio para generar ingresos y poder generar estos superávit, no solamente presupuestales, sino también financieros, entonces contables. Entonces, honorable concejal, lo que yo le hacía referencia es que la ley 358 de 1997 estableció dos indicadores para mirar la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales y también de acuerdo también a la categoría del municipio. Para los municipios de segunda categoría, como es el caso del municipio de La Estrella, nos establece unos indicadores el indicador de sostenibilidad de la deuda, que el porcentaje máximo es que los intereses sobre el ahorro operacional no pueden superar el 40%, los intereses que usted paga en la vigencia por ese servicio de deuda. Una cosa es la deuda pública, cuánto es el endeudamiento del municipio, y otra cosa es el servicio de la deuda, o sea, lo que usted cada año debe de pagar por esa deuda pública, que es amortización a capital y los intereses que se generen por contraer esa deuda. Entonces había establecido un indicador del 40%. Y con respecto a la deuda pública sobre el indicador sobre los ingresos corrientes, o sea, del total de sus ingresos, ¿cuánto representa su deuda? Entonces, si su deuda no puede superar el 80%, si sus ingresos son 100%, son 100 pesos, usted no puede tener una deuda mayor a 80 pesos, porque el indicador no se lo permite. Usted ya tendría que hacer todo un proceso de saneamiento y todo un proceso, y tendría que ir a Ministerio de Hacienda para que Ministerio de Hacienda y programar un plan de pagos y hacer todo un proceso de saneamiento fiscal, porque su municipio está inviable. Si usted tiene más de un 80% de deuda es porque entonces usted ya no tiene ni con qué funcionar ni con qué invertir. Entonces necesariamente estaría obligado a hacer todo un plan de saneamiento fiscal para que el municipio no sea inviable, o si no el municipio pues tiende a desaparecer. La gente dice que los municipios, que es que la ventaja de los municipios es que los municipios nunca se acaban. Pues le cuento, concejal, que en el año 2000, la ley 617, eso fue lo que buscó precisamente, limitar el endeudamiento público de las entidades territoriales, porque llegó un momento en donde la deuda pública de las entidades territoriales estaba por encima de la deuda pública de la nación. Los municipios se volvieron inviables porque los gastos de funcionamiento se dispararon, porque los municipios entonces para poder invertir no hicieron sino endeudarse, y llegó un momento en que esa deuda era insostenible. Entonces por eso colocaron estos límites. ¿Qué es lo que trae la ley ahora de reactivación económica, la ley esta del impacto social? Que lo invito pues para que la lea. Es la ley 2155 del 2021, que desde el artículo 30 modifica el artículo 6 de la ley 358, que establecía estos topes. Entonces, para este tema de reactivación económica, le permite a las entidades endeudarse hasta el 100% de los ingresos ingresos corrientes. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente la ley también establece otros requisitos. Dentro de esos requisitos están precisamente estos análisis que hacen entidades externas calificadoras de riesgos. Pues si hay un concepto donde la calificadora de riesgos establece de que no hay un riesgo inminente, que si el municipio se endeuda es porque tiene la suficiente capacidad de generar recursos que le permitan asumir esa deuda pública. No le veo pues otro impacto negativo, porque lo que permite esta ley es precisamente para que los municipios
que en su gran mayoría, que no es el caso del municipio de La Estrella, gran mayoría de municipios que se vieron muy afectados en el recaudo de los impuestos y que necesariamente tienen que recurrir al crédito porque es que no tienen otra fuente. Los recursos del Sistema General de Participaciones pues tienen destinación específica, son muy poquitos los que tienen libre destinación, entonces vienen amarrados a educación, a salud, a deporte, a cultura, agua potable, entonces estos recursos no se pueden utilizar. Cuando estas entidades que en su gran mayoría viven es de estos recursos, pues entonces los pocos recursos que recaudan de predial, industria y comercio y recursos propios son mínimos, pues necesariamente tienen que recurrir al crédito, sino entonces las administraciones cómo van a funcionar. Entonces es simplemente pues el Ministerio de Hacienda y la Nación, y eso fue la ley del presupuesto general de la Nación, pues la Nación se la jugó nuevamente. Esto es nuevamente abrir la puerta y tendrá que llegar nuevamente otra norma, pero esto es un tema, esto es un tema transitorio. Llegará nuevamente otra norma que nuevamente le ponga freno al tema, pero es para poder que las alcaldías y las administraciones municipales puedan tener un aire, pero con toda la prevención y con todo el seguimiento y con toda la fiscalización por parte del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República. Pero que no es el caso del municipio de La Estrella, como le digo. Para nosotros es muy satisfactorio que tenemos la calificación AA+, que es la calificación más alta que tiene el municipio de La Estrella, las entidades públicas por parte de una calificadora de riesgos. Dice la calificadora de riesgos, así de acuerdo con la dinámica del crecimiento evidenciado en los ingresos corrientes en los últimos años, el continuo control sobre los gastos de funcionamiento, aún frente a escenarios de altas presiones sobre lo propiciado por la pandemia y las expectativas de crecimiento de sus principales ingresos propios, la calificadora no prevé incumplimientos al indicador en el mediano plazo. Entonces, nosotros tenemos un indicador demasiadamente sostenible y la misma calificadora dice que si lo presiona al máximo, el indicador llegaría hasta el 44.39 en caso tal, y sin embargo cumpliríamos con suficiente holgura el indicador del 80. Es eso básicamente, honorable consejero. Muchas gracias, secretario Juan Carlos. ¿Algún concejal? Sí, presidente, estaba levantando la mano. ¿Me pueda concejal? Gracias. Doctor Juan Carlos, gracias por la información, por su respuesta. Gracias por compartir lo de la ley, pues los cambios, la ley, pues el entorno es como inversión social y lo que usted manifiesta de empoderar pues la economía, me parece muy sensato de parte del gobierno central, como usted lo manifiesta, le está apostando a la buena fe de la economía, que a la final somos las personas y los comerciantes. Y sí, es cierto, pues haciendo una búsqueda de la palabra riesgo, sí hay 4 o 5 apartados de la ley que habla sobre las calificadoras de riesgo, lo que ya pues me genera pues lo que usted nos transmite, esa confianza, entender de que se convierte en una oportunidad, ¿cierto? Ese mayor tope, pero que a la vez también hay unos requisitos sobre tener esa buena calificación de estas empresas calificadoras de riesgo. Así que le agradezco por su amable respuesta y quedo tranquilo frente a ese aspecto. Feliz día, doctor Juan Carlos, y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, concejal Wilson. ¿Algún otro concejal? Bueno, doctor Juan Carlos, parece pues que mucha claridad con su exposición. De igual manera, pues ya el Consejo en otras ocasiones pues también ha tenido al detalle información suya en temas pues financieros frente al municipio.
Entonces, creo pues que eso es lo que brinda también mucha tranquilidad frente al manejo que le da el municipio a sus finanzas, porque realmente ha sido pues un manejo muy serio y muy organizado de parte suya al frente de esta secretaría. Agradecerle entonces su participación, doctor Juan Carlos, por esta información que nos brinda el día de hoy. Señora secretaria, por favor, entonces continuar con el orden del día. Muchas gracias, señor presidente y honorables concejales. Feliz día. Feliz día, señor secretario. Señora secretaria, por favor, continuar entonces con el orden del día. Comunicados, le informo que la lectura y que en el transcurso de la mañana les estaremos enviando a los honorables concejales Mauricio Cruz y William Villa la copia de los oficios radicados. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Tercero, proposición usual. Abro el campo de las proposiciones y tiene el uso de la palabra el concejal Andrés Felipe Ruiz. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a todos los presentes, a la secretaria, al secretario de Hacienda, a mis compañeros concejales y a las personas que posteriormente verán esta transmisión. Honorable presidente, acabo de enviar unos videos y unas fotos al grupo del consejo. Ayer se me acercó un ciudadano de la vereda del Guayabo y me pone en conocimiento estas fotos y estos videos donde aduce que esto es una tala de árboles que se está haciendo de manera ilegal. Entonces, para que por favor le escribamos a la Secretaría de Medio Ambiente para que nos pongamos al tanto, para que tomen las acciones pertinentes. El señor también me dice que esta gente está utilizando 2 mulas, las cuales se encuentran en muy mal estado. Entonces me gustaría que tuviera el acompañamiento del veterinario para mirar la veracidad de esta denuncia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretaria. Si de pronto necesitan el teléfono del señor o la persona que me anexa la denuncia, le los puedo enviar por el privado, por interno. Muchas gracias por el uso de la palabra. Con gusto, concejal Andrés Felipe. ¿Algún otro concejal? Bueno, señora secretaria, entonces para que estemos el día de hoy muy atentos con lo que han sido las 2 peticiones anteriores del concejal William Villa y el concejal Mauro Cruz, frente a las situaciones que ellos expresaron en el fin de semana, que quedamos pues con el compromiso de mirar pues hoy lunes cómo entonces se le daba agilidad por parte de la administración pública para la atención de esas 2 situaciones. Y obviamente pues mandar también la petición que hoy hace el concejal Andrés Felipe Ruiz. Señora secretaria, también para escribirle al secretario de Tránsito. Este fin de semana estuve conversando con el señor Julius Ramírez del sector de los tanques y el hombre me expresa una preocupación muy grande porque en toda la esquina del colegio Bernardo Arango Macías sobre la Carrera se han presentado muchos accidentes de tránsito porque no hay una claridad detallada en temas de frente a la señalización. Hay una duda permanente y es que yo creo que los que somos entendemos porque la vía la lleva el conductor que va sobre la carrera y no el conductor que sube sobre la calle, ¿cierto? Porque realmente quien tiene un poco más la dificultad de la movilidad ahí es el que sube por la calle. Cuando en el municipio cambiaron los sentidos viales,
pues esta vía la dejaron subiendo, solo subiendo, y la carrera pues que atraviesa, así que pasa por la del colegio, pues también quedó en un solo sentido, ¿cierto? Eso ayudó a la movilidad del sector, pero el pare lo marca es el que sube. Y ahí se han generado en esa esquina muchos accidentes de tránsito, porque tampoco hay un reductor de la movilidad, tampoco hay un este, este reductor que permita entonces que el que viene sobre la carrera, que el que viene sobre la carrera pueda entonces mermar la velocidad, y casi siempre en esa esquina hay fuertes accidentes. Entonces, para escribirle al secretario de Tránsito, ¿qué posibilidades hay? De un reductor y de cambiar un poco y poner el pare sobre la carrera y no sobre la calle, porque lo mismo pasaría en la esquina de ahí de la Secretaría de la Mujer. Ahí también el pare lo tiene que hacer el que sube y no el de la carrera. Me parece eso como un poco contradictorio, porque debería ser el que hace el pare el de la carrera. Entonces, para escribirle al secretario eso, señora secretaria, muchísimas gracias. Anuncio entonces que algún otro concejal anuncia que va a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Agotada el orden del día, levanto la sesión y cito para mañana a las 9 de la mañana de manera virtual. Feliz día para todos. Feliz día, presidente. Feliz día. Buena tarde.